sí mismo como un César que llevara al pueblo italiano a una gran conquista, la de un nuevo imperio romano. Ganó el apoyo de la nación entera con este loco sueño. Ellos le aclamaron, ellos alimentaron su increíble sed de poder. A menudo decía, el hecho de que yo venga del pueblo ha sido la gran fuerza de toda mi vida. Benito Mussolini nació en 1893 en la villa de Predapio, un puñado de viejos edificios entre las montañas del centro de Italia. Su padre, Alejandro, era un socialista que hizo crecer a su hijo entre lecciones de doctrina marxista. Cuando niño, Mussolini es un problema, siempre en desacuerdo con sus maestros y con discípulos. A los 19, terminada su educación, Mussolini se inclina hacia la política radical socialista. Escribe inflamados artículos para los periódicos socialistas, pero esto no hace más confundir sus ideas en la mezcla de distintas teorías filosóficas y económicas. Es un fiero orador. Soy el apóstol de la violencia, dice, y en medio de una manifestación es detenido por incitar al motín. Mussolini pasa un año en la cárcel a pesar de declararse inocente. Dice el juez, su facilidad de palabra lo convierte a usted en peligroso. En 1911, Raquel Guidi, hija de una ama de llaves, se convierte en su esposa. Es una de las pocas relaciones duraderas de su vida. Radical socialista al fin, no deja de ir la revolución, la acción directa. Pero cuando esta no se produce, Mussolini abandona abruptamente el Partido Socialista. Citando a Napoleón, dice, una revolución es una idea que ha tropezado con las bayonetas. Y usó este eslogan cuando formó su partido fascista. La Primera Guerra Mundial termina en 1918. Cuando Wilson expone su plan para formar la Liga de las Naciones, inadvertidamente arregla el escenario para Mussolini. Al principio, Wilson es saludado como un salvador por el pueblo italiano, pero pronto se dan cuenta de que su política les arrancará las ganancias territoriales conseguidas durante la guerra. Las manifestaciones comienzan con los grupos de nacionalistas italianos que protestan contra la Liga. Mussolini se aprovecha de la ocasión. Como miembro del grupo Arditi de camisas negras, una fuerza del ejército los arenga. El relámpago de vuestros cuchillos destruirá a aquellos que se opongan al avance de la Gran Italia. En los inciertos días de la posguerra, el movimiento fascista atrae muchos partidarios inflamados por la oratoria de Mussolini. En el comienzo, el gobierno italiano no concede la menor importancia a Mussolini, pero el movimiento fascista gana fuerza constantemente en número y popularidad. Camisas negras de Mussolini agitan el descontento y la violencia, esperando causar la crisis que derrumbe al gobierno. En octubre de 1922, se dirige a varios miles de fascistas napolitanos y en la excitación del momento grita, o nos dan el gobierno a nosotros, o nosotros lo tomaremos. Y ante su asombro, la multitud reacciona rugiendo, ¡a Roma! ¡A Roma! Y el rugido es duplicado por las multitudes fascistas en otras partes del país. Como las desorganizadas bandas fascistas se dirigen en Torrent a la capital, Mussolini intenta esconderse, asustado por las consecuencias de lo que él provocó. Esta simple amenaza de fuerza derriba al indeciso y débil gobierno italiano. El rey Víctor Manuel manda a buscar a Mussolini y le ofrece en bandeja de plata la presidencia. Mussolini está aterrado por su triunfo. Aún no puede creer que todo haya sido tan fácil. Se rodea con los compañeros de confianza a los que ha inyectado el reflejo de su soberbia, y ellos le dan el título de Il Duce, el jefe.
Esto es lo que siempre quiso, ser ensalzado, ser idolatrado. El 3 de enero de 1925, Mussolini da otro paso de avance. Se declara a sí mismo dictador de Italia, quitando a su pueblo el derecho de elegir libremente a sus gobernantes. Y aunque es un monstruoso bluff, ni el rey ni el pueblo de Italia tienen el coraje de oponerse. Triunfalmente declara Mussolini: el Estado soy yo. Desde este momento, todas las libertades cesan en Italia. Los partidos políticos son puestos fuera de la ley y los últimos vestigios de oposición desaparecen. Como agitador y oportunista, Mussolini capitaliza la debilidad que lo llevó al poder, que jamás soñó ostentar. Uno de los primeros pasos del dictador fue consolidar su poder en un programa masivo de adoctrinamiento de los niños italianos. Los libros y los fusiles, dice, harán perfectos fascistas. Estoy construyendo una nueva nación, afirma Mussolini, vigorosa, adaptada físicamente y llena de energía juvenil. Mussolini tiene el fantástico proyecto de incrementar el tamaño de su nación en un 50%. La fuerza de un pueblo, declara, descansa en su número. Y ofrece un bono a cada pareja de recién casados que prometa tener un hijo en el plazo de un año. Los hospitales se convierten en fábricas que producen fascistas nuevos en cantidades fabulosas. Para resolver el grave problema de la manutención de los crecientes habitantes de Italia, Mussolini lanza lo que él llama la batalla del trigo. Y se hace cargo personalmente de la campaña para incrementar la agricultura. Il Duce goza con la adulación de las multitudes. Esto me rejuvenece, dice, renueva mis energías. Y para el pueblo de Italia, él representa al líder dinámico, creador de milagros con sus propias manos. Afectuosamente le llaman Benito el Constructor. Con el poder asegurado, puede ahora permitirse el lujo de sonreír, de ser humanitario. La libertad personal es subordinada a las necesidades del Estado fascista. Pero fíjense, dice, todo el mundo es feliz. Yo soy un ser sin descanso, afirma Mussolini. Constantemente interpreta el papel de aventurero. Es un piloto mediocre, pero nadie tiene el valor de decírselo. Por el contrario, lo adulan y hacen lo que aconseja a uno de sus seguidores. Dile solo lo que le gusta oír. A través de su máquina de propaganda controlada, el pueblo italiano se forja un retrato de Mussolini como una figura legendaria y atrevida. Él adora estas exhibiciones públicas de su fortaleza física y anima a toda Italia a seguir su espartano ejemplo. Mussolini tiene la gran pretensión de ser un gran padre de familia, pero su esposa y sus hijos lo ven con poca frecuencia, aunque la prensa da gran publicidad a estos encuentros. Para su público, él es un padre satisfecho y un esposo ejemplar, pero los romanos bien informados saben que la bella Clara Petacci es la constante compañera de Mussolini. Aquellos que lo conocen bien dicen que Clara es la única mujer a la que Mussolini realmente amó, y ella dedica su vida a este hombre extraño, violento y siempre desconcertante. Yo me asemejo a los animales, dice Mussolini, olfateo los tiempos y sigo mis instintos. En menos de 5 años, Benito Mussolini crea una personalidad legendaria.
Para los italianos es un magnético líder, y aún algunos hombres de Estado de otros países lo creen así. El embajador de los Estados Unidos en Italia escribe: el duce es ahora la más grande figura de estos tiempos. En 1929, Mussolini atrevidamente enfrenta un problema que todos los gobernantes italianos evitaron durante 50 años. La llamada cuestión romana, un conflicto largamente establecido entre el gobierno y la autoridad del Papa. Mussolini, un declarado ateo, ofrece sin embargo reconocimiento oficial a la Iglesia y promete respetar la soberanía de la Ciudad del Vaticano. Él sabe que reconciliando la Iglesia con el Estado cumplirá el deseo de un pueblo católico en su mayoría. La firma del Tratado de Letrán da a Mussolini un prestigio sin límites. Mussolini es proclamado como el gran hombre del momento. Benito Mussolini ha alcanzado el pináculo del poder y la popularidad. Se ve a sí mismo como el heroico Benito, un nuevo César listo para conducir a Italia por nuevos caminos de conquista, hacia una gloria jamás alcanzada en la historia de Roma. Para 1934, Italia se ha convertido en un estado militar gobernado por la voluntad de Benito Mussolini. Las elecciones son una farsa. Solo los fascistas leales aparecen en las boletas. El Obra, la policía secreta del duce, aplasta a los que se oponen a Mussolini. Yo soy el gobierno, dice. Italia me obedecerá como jamás ha obedecido a nadie. A principios de 1934, Mussolini llega a Venecia para encontrarse con un hombre que ha copiado fielmente sus métodos, sus ideas, hombre que rige la Alemania nazi. Hitler llamó orgullosamente a Mussolini mi maestro. Pero en su primer encuentro estuvo muy lejos el duce de dejarse impresionar por el hombre fuerte nazi. No me gusta, dice Mussolini a un amigo. Parece un polichinela, un bufón. Esta es la primera salida de Hitler fuera de Alemania, y su presencia al lado del vigoroso dictador de Italia va casi inadvertida. Mussolini relega al Führer a un balcón lateral, mientras él se dirige a la multitud en su habitual estilo. Este espectáculo convence al mundo de que Adolfo Hitler no es más que un pálido imitador de Benito Mussolini. El personaje sádico que habría de ser todavía está escondido. Menos de un mes después de su encuentro, Hitler ordena el asesinato del canciller austríaco Dollfuss y, unido a Mussolini, envía 4 divisiones armadas a la frontera austriaca. Mussolini advierte públicamente a Alemania, manos fuera de Austria, y agrega una declaración profética. Sería el final de la civilización europea si Alemania, un país de asesinos, se apoderara de Europa. Cuando Inglaterra y Francia se niegan a aceptar su dirección, Mussolini se siente desilusionado. Lo mismo le ocurre cuando Alemania nos impresiona con su demostración de poderío. Pero el duce no tiene tiempo para detenerse. Quiero dejar mi huella, dice, como hace el león con sus garras. Y se prepara a lanzar su propia guerra de conquista contra la indefensa Etiopía, una nación primitiva, limítrofe con 2 colonias italianas en África. La reacción de otras naciones europeas es una mezcla de conmoción y terror. Churchill comenta: desembarcar un ejército de casi 250.000 de hombres en una costa árida y dirigirlo contra un pueblo y una región a los que ningún conquistador dio jamás importancia es algo sin paralelo en la historia.
El ejército de Etiopía no puede compararse con las divisiones mecanizadas italianas. Armados con lanzas y palos, los nativos se enfrentan a tanques, ametralladoras y a los gases mortíferos usados por el ejército italiano. El 3 de mayo de 1936, después de un ataque brutal, la guerra termina. El emperador Haile Selassie abandona su país. El 9 de mayo de 1936, Roma se enciende con las luces de la victoria y una multitud histérica grita: Italia tiene su imperio. En 1937, el duque acepta una invitación de Hitler para visitar Alemania. Se deleita con la elaborada bienvenida y se impresiona con la potencia militar alemana. No piensen que tenemos un plan para dividir Europa, dice. Cuando el pueblo pregunte qué puede salir de este encuentro entre el Führer y yo, la respuesta será una: paz. La influencia de Hitler se pone de manifiesto en cuanto Mussolini retorna. El ejército italiano ahora se perfila como una imitación del nazi. El duque aumenta el ritmo de la producción militar diciendo: si queréis paz, preparaos para la guerra. Pero Mussolini está asustado por la amenaza de Hitler de invadir Checoslovaquia, un movimiento que podía apretar el gatillo de la guerra. Y Mussolini apela a Hitler: espere, pide, déjeme concertar un encuentro entre los líderes franceses e ingleses. Los esfuerzos del duque dan lugar a la conferencia de Múnich. Chamberlain, el primer ministro inglés, y Daladier, el premier de Francia, van a Múnich en un esfuerzo desesperado por conservar la paz. El duque propone que Hitler sea apaciguado. Chamberlain y Daladier acceden a entregar a Hitler casi un tercio de Checoslovaquia. Chamberlain está seguro de haber logrado la paz. Hitler ha conseguido lo que quería, y para Benito Mussolini todo esto significa mayor prestigio. Ahora es aclamado como pacifista, y él acepta las aclamaciones sin darse cuenta que ha sido la herramienta de conquista empleada por el Führer. El 1 de septiembre de 1939, Hitler desata la ofensiva sobre Polonia. A Mussolini esto lo toma por sorpresa. Lo mismo sucede con las victorias alemanas en Polonia, Holanda, Bélgica y finalmente Francia. Seguro de que la lucha casi ha terminado, el 10 de junio de 1940, el duque ordena a sus ejércitos la invasión de Francia. Olfateando la victoria final, Mussolini lanza una campaña contra los ingleses en África. Sus ejércitos corren a través de Libia hacia el canal de Suez. Pero pronto son detenidos. Hitler saca a Mussolini del atolladero, enviando a África su preciado Panzerkorps. Tras la humillación sufrida, Mussolini accede durante el resto de la guerra a seguir las órdenes de Hitler. En pocos meses, los éxitos alemanes renuevan el coraje de Mussolini. Alejandría está al alcance de Rommel. Mussolini quiere entrar al frente de las tropas en la ciudad egipcia. Pero la marea de la batalla cambia su rumbo en el Alamein. Al perder Rommel la ofensiva, el sueño de Mussolini se desvanece. Las noticias de las continuas derrotas en África enfurecen al duque. Culpa a los generales, a los soldados y al pueblo italiano. Y su furia le hace decir: los italianos son unos cobardes. La invasión de Sicilia es el punto final de sus esperanzas. Cuando los ejércitos aliados avanzan a través del talón de la bota italiana, el pueblo se vuelve contra Mussolini, quien es despojado sin ceremonia del poder por el rey Víctor Manuel. Por primera vez en 21 años, el monarca italiano se siente lo bastante fuerte como para tomar el control de la nación. Mussolini es llevado prisionero al Gran Sasso, una montaña apartada.
Hitler ordena su rescate y el de los pocos hombres que aún le siguen. Macilento, Mussolini es llevado a Alemania para un encuentro con el Führer. Es, dice un observador, una ruina humana con un pie en la tumba. Pero la calurosa bienvenida de Hitler y la emocionada reunión con su hijo fortifican a Mussolini. Hitler le da la clase de ánimo que Mussolini ha necesitado durante toda su vida. Acepta retornar a Italia, construir de Italia. Pero el duce ha terminado. Finalmente es capturado por los hombres de la resistencia italiana. Incluso cuando él y su amante, Clara Petacci, enfrentaban el pelotón de fusilamiento, Mussolini declara: puedo mirar a estos pasados 20 años como una maravillosa aventura. El 29 de abril de 1945, una multitud enardecida se mueve en las calles de Milán. Esta es la última multitud que rodeará al duce. Su cadáver está tirado en una plaza al lado del de su amante y los de algunos de sus hombres. El pueblo ha venido a pagar su último y amargo tributo. Allí gritan y hacen patente el resentimiento acumulado contra el duce durante largos años. Él debería haber sufrido, dicen. Él asesinó a mis hijos. Déjennos verlo. Tenemos el derecho de verlo. Nadie, dijera una vez Mussolini, puede desafiar al destino. Cada uno tiene la muerte que conviene a su carácter.